Muy bien, muy buenos días, feliz sábado para todos nuevamente, un placer estar en sus casas, en sus hogares, a través de esta retransmisión. Gracias por la oportunidad que nos dan cada día, cada sábado, de estar con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema que es de esperanza, un tema que va a reconfortar nuestra vida espiritual, porque nosotros somos adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Jesús. Y eso es algo que tiene que traer alegría a nuestra vida. Estamos viviendo momentos históricos en la historia de este mundo tal y como lo conocemos. Estamos viéndonos en circunstancias que hace casi 4 meses atrás ninguno hubiera imaginado. Y es que las cosas se desarrollan de una forma muy rápida. Y tenemos la palabra segura, ¿verdad? Donde ahí podemos descubrir y entender el porqué de muchas cosas. Ahora, las circunstancias no cambian el hecho de que Jesús regresa pronto. Y esto es algo extraordinario porque Jesús mismo lo dijo. Y quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3. Fíjense lo que el libro de Apocalipsis nos va a decir. En Apocalipsis 3, versículo 11, la palabra de Dios nos dice así: vengo pronto, y son palabras de Jesús, vengo pronto. Si vamos un poquito más adelante, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, nos dice: miren que vengo pronto. El mismo mensaje se repite. Jesús dice: vengo pronto. Y en el versículo 20 del mismo capítulo de 22 dice: sí, vengo pronto. Son palabras de Jesús que las dice una y otra vez. Es un mismo mensaje de esperanza, de prontitud a su segundo advenimiento. Y eso es una cosa extraordinaria. Y quiero que me acompañen al libro de Pedro. Libro de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, versículo 7, nos dice: se acerca el fin de todas las cosas. Y eso es algo extraordinario, algo de lo que predicamos. Porque si predicamos algo es a Cristo y el segundo regreso de Jesús. Y sabemos que a este mundo le queda muy poquito y ya todas las profecías de tiempo, todas se han cumplido. Ahora tenemos eventos y vamos a hablar en esta mañana de señales que Jesús dijo que iban a suceder antes de su venida. Sé que este es un tema interesante, sé que es un tema que capta la atención y también captó la atención de los discípulos. En ese momento donde Jesús estaba hablando con ellos, justamente acerca de estos días finales, de lo que iba a suceder, y en todos los discípulos, en el capítulo 24 lo encontramos, en el versículo 33. Mateo 24, versículo 33. Jesús dice: cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. ¿Cuáles son estas cosas? Los discípulos tenían interés. Señor, ¿cuáles son estas cosas? Queremos saber. ¿Hay algunas señales que podamos nosotros conocer para que sepamos que tu venida está cerca? Y eso lo tenemos, ¿verdad? En el versículo 3 de Mateo 24. Dice que estaba reunido con ellos en el monte de los olivos. Dice que llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo sucederá la venida de tu reino y la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta era una cuestión, ¿verdad?, que inquietaba a los discípulos. Y también es una pregunta que el ser humano se puede hacer, y los cristianos también. Señor, sabemos que vas a venir, pero ¿qué señales hay antes de tu venida? Y la palabra de Dios, que viene a alumbrar nuestro camino, que viene a traer esperanza, nos da en esta mañana las premisas y nos cuenta cuáles son esas señales que van a preceder el regreso de Cristo. Y Jesús le responde, Si leen el capítulo 24 de Mateo, van a ver las diferentes señales que Jesús enumera. Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes prácticamente cuatro señales que están aquí en Mateo 24, y luego hay algunas que están también fuera de este capítulo 24 de Mateo que también las quiero compartir con ustedes. La primera señal en esta mañana
está en el versículo 6 y versículo 7. Dice, y son palabras de Jesús: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Fíjense que esta primera señal está apuntando, ¿verdad?, a eventos que sucederán aquí en la tierra y nos dice, ¿verdad?, que vendrán guerras, rumores de guerra, hambres, pestes y terremotos. Y si nosotros ahora hiciéramos un resumen de estos eventos a lo largo de la historia, vamos a encontrar muchas referencias a hambres, pestes, terremotos, guerras y rumores de guerras. No voy a hacer yo un resumen porque no es el objetivo de esta predicación, pero tenemos mucha información al respecto, ¿verdad? Y ya por último, la situación que estamos pasando entraría dentro de estos eventos, de estas señales, antes de que Jesús venga. Así que Jesús ya lo dijo hace mucho tiempo: van a suceder estas cosas, pero tranquilos, aún no es el fin. ¿Tenemos hambres en el mundo? Tenemos hambres. ¿Tenemos terremotos? Tenemos terremotos. ¿Tenemos guerras y rumores de guerra? Sí. ¿Tenemos pestes? Claro que sí. Y ahora estamos viviendo un contexto, ¿verdad?, de una pandemia a través del COVID-19, pero dice la palabra de Dios: tranquilos, esto no es el fin, esto no es el fin. Primera señal: guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos. Segunda señal que quiero compartir con ustedes y está fuera de Mateo 24. Vamos a ir al libro de Santiago. Acompáñenme, por favor, al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Muy bien, Santiago, entonces, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Esta es una también de las situaciones que se van a dar antes de que Cristo venga. Y nos dice, a partir del versículo 1, el capítulo 5 de Santiago: ahora escuchen bien, ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor. Aquí Santiago nos está diciendo, nos está plasmando un escenario donde el rico oprime al pobre, un escenario donde no hay una clase media que predomine, sino que hay o clase rica, adinerada y cada vez más, y clase pobre. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que ya desde hace unos cuantos años para acá, ya esa clase media se está quebrando. Hay más desigualdad, más ricos y más pobres. Ahora estamos en medio de esta pandemia, el COVID-19, y parece ser que ya estamos entrando en una recesión económica. Parece ser que esta recesión económica va a ser extraordinariamente importante. Ya tenemos a nivel mundial millones de personas que se están quedando sin empleo. Hay una realidad que está ahora golpeando, ¿verdad?, a este mundo, que es la realidad financiera, la realidad laboral. Cada vez más tendremos personas y familias que no tendrán los recursos que han tenido hasta hace un tiempo para acá. Estamos entrando en una época económica de una gran crisis. Y la palabra me está diciendo que eso ya iba a suceder. Ya Santiago lo escribió en el primer siglo después de Cristo, diciéndonos que en los últimos días habrán ricos y habrán pobres. ¿Cuál es la segunda señal? Desigualdad social. ¿La estamos viviendo? La estamos viviendo. ¿La vamos a vivir con mayor intensidad? Lamentablemente, sí, la vamos a vivir. Pero todo eso ya está escrito en la palabra de Dios. Por eso la palabra viene no a desanimarnos, no a desalentarnos, sino a
tener esperanza, a redoblar nuestra fe, porque todo esto ya estaba escrito y son eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Y recuerden, Jesús dijo en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, yo vengo pronto a buscarles. Tercera señal que tenemos ahora. Vamos a ir a la segunda de Timoteo. Vamos a ir a la epístola de segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Muy bien. Vamos a ir a segunda de Timoteo, entonces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Fíjense ahora cuál será el perfil de la sociedad, el perfil de la sociedad que precede a la segunda venida de Cristo. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, dice la palabra, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Fíjense cuál es el carácter de la sociedad que precede a la segunda venida de Jesús. El carácter de las personas, ¿verdad? Dice que será insensible, que serán ingratos, impíos, desobedientes a los padres, blasfemos, donde preferirán el placer de este mundo antes que buscar a Dios. Mi pregunta es, ¿quizás es eso el perfil de la sociedad que tenemos hoy en día? Yo creo que sí. Tenemos una sociedad, ¿verdad?, que prefiere vivir la vida a su manera, prefiere buscar las respuestas a su manera. Vivimos en un egoísmo donde prevalece el yo por encima del otro. La palabra dice que el amor de muchos, ¿verdad?, el amor de muchos se va a enfriar. Y también dice la palabra que así como los días de Noé, así será también los días antes de que Jesús venga. Realmente estamos viviendo tiempos peligrosos, donde el carácter de las personas se enfría y están mostrando más los frutos de la carne que no los frutos del Espíritu. Pero esa es un elemento, esa es una característica del perfil de la sociedad antes de que Jesús venga. Lo estamos viviendo. Va a ir en aumento, va a seguir en aumento. Pero ahora viene la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos trae un elemento, una señal, una evidencia que se va a producir y se está produciendo y que es clara antes de que Jesús venga. Y quiero que me acompañen en el libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Mateo 24, nos vamos a ir al versículo 14. Mateo 24, 14. Lean Mateo 24 en sus casas, van a ver más señales en ese capítulo. Pero quiero ahora llevarlo solamente al versículo 14, que para mí es extraordinario. Si hay una señal, si hay un evento que marca justamente el regreso de Cristo, es este. Y dice Mateo 24, 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Si hay un evento que marca realmente el regreso de Cristo, dice que es la predicación del Evangelio a todas las naciones para testimonio. Y eso es extraordinario. Hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos la televisión, la radio, que tienen un poder extraordinario. Nosotros ahora estamos compartiendo la palabra a través de internet. Y quiero decirles un detalle que es extraordinario. Fíjense, en este último mes, 28 días, en estos últimos 28 días, todas las publicaciones a través de nuestra página de Facebook, Iglesias Hispanas Avon Park y Sebring,
han llegado a un público de 35.000 personas. En 28 días, un mes, hemos llegado a 35.000 personas. Eso quiere decir que cada semana 8.750 personas están siendo alcanzadas con el mensaje del Evangelio a través solamente de nuestra página de Facebook. Es increíble. Un distrito que tiene unos 350 miembros, estamos llegando a 8.750 personas cada semana, 35.000 al mes. Esto es algo extraordinario. Son las estadísticas que tenemos de nuestra página de Facebook, Iglesias Hispanas Avon Paris Sebring. El impacto que estamos haciendo es extraordinario. Pero ahora imagínense, cada iglesia que tiene una página, cada iglesia que está también emitiendo, ¿cuántos millones de personas están siendo alcanzadas en este mismo momento gracias a la tecnología? Eso es algo increíble. Dios está haciendo que su mensaje se esté esparciendo rápidamente por todo el mundo, porque esta señal es inequívoca. Será predicado este evangelio para testimonio para todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es que Jesús no se equivoca. Jesús es fiel y dijo en diferentes ocasiones: yo vengo pronto a buscarles. ¿No es extraordinario? A medida, queridos, a medida que pasan los días, a medida que se acerca el pronto regreso de Jesús, también el diablo va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, por apartar de ese camino de la salvación a los creyentes, a las personas que creen en Jesús, a las personas que se quieren acercar a Jesús. El diablo va a tratar de confundirlas, el diablo va a tratar de apartarlas. Y esto es algo importante que necesitamos entender. Y quiero que me acompañen en este momento al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 7. Hechos 1, versículo 7, dice así la palabra de Dios, y es Jesús nuevamente quien habla. Los discípulos estaban compartiendo con Jesús ya una vez resucitado. Jesús estuvo unos días aquí con los discípulos para que entendieran muchas cosas que antes no entendían. Y entonces los discípulos le vuelven a preguntar a Jesús: ¿cuándo vas a establecer tu reino? Cuéntanos. Y Jesús les responde en el versículo 7: no les toca a ustedes saber la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Fíjense que Jesús le respondió de esta manera: no les compete a ustedes saber el día ni la hora, porque todo eso está determinado por mi Padre. Y quiero que me acompañen al libro de Marcos ahora, porque Jesús va a traernos un poquito más de luz en relación a esta respuesta. Fíjense lo que dice Marcos 13, versículo 32. Marcos 13, versículo 32, la palabra de Dios nos dice así. Jesús responde en esta línea, dice: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Solamente el Padre tiene, ¿verdad?, en su calendario el momento que va a venir Jesús a buscarnos. Y eso es extraordinario. Ni los ángeles lo saben, ni el Hijo. Y el versículo 33, ante este contexto donde no podemos colocar fechas, hay personas que creen que tienen una luz especial y que ponen fechas ya al segundo regreso de Jesús. Queridos, que nadie les engañe. La palabra es clara. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni Jesús mismo, solamente el Padre. Y ante esa situación, ante ese contexto, el versículo 33, que son palabras de Jesús, les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: estén alerta, estén vigilantes, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Queridos, Jesús viene pronto. Él lo dijo, Él lo afirmó en diferentes ocasiones. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Enviar a Jesús para que venga a buscarnos y vivir juntos por toda la eternidad.
Por eso Jesús les dice: yo no sé el día, no sé la hora, nadie lo sabe, solamente mi Padre. Por eso prepárense, estén alerta, porque vengo pronto a buscarles. Es un sentido de inminencia. El regreso de Jesús es inminente, es el deseo de Dios, es el deseo del Padre, y ese deseo se va a cumplir en breve. Por eso de ahí la necesidad de estar preparados. Quiero leerles algo que es especial. Quiero leerles una cita de Elena White que leí en estos días y la quiero compartir con ustedes. Ella escribe una carta en el año 1903 y escribe lo siguiente: el Señor vendrá pronto y debo estar preparada para encontrarme con Él en paz. Estoy segura de que el mundo está madurando para el último gran conflicto. Estoy decidida a hacer todo lo que esté en mi poder para impartir luz a los que me rodean. No debo estar triste, sino gozosa, y debo mantener siempre delante de mí al Señor Jesús. Él viene pronto y debemos estar listos y esperando su venida. Y tenemos que decir amén. Ese tiene que ser nuestro deseo. Esa tiene que ser nuestra motivación. Jesús viene pronto. Él lo dijo. Es la voluntad del Padre. Es el deseo del Padre. Pero quiero compartir con ustedes un texto. El último texto que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Queridos, el mensaje es claro. Jesús viene pronto. Lo dijo, y lo que Jesús dice lo cumple porque Él es fiel. Hemos de tener un sentido de inminencia. Jesús viene pronto, pero el Padre está esperando por ti. El Padre está esperando por mí. El Padre espera por cada uno de nosotros para que con un corazón humillado podamos pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y esperarlo, prepararnos para su pronta venida, porque Cristo viene pronto. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando la palabra cada día, orando y predicando el Evangelio. Comparte la palabra de Dios, que haya un deseo interno de predicar la palabra, de hablar a los demás acerca de ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, ese Dios que envió a Jesús a morir por nosotros, ese Dios que enviará a Jesús por segunda vez para llevarnos y morar con Él por toda la eternidad. Queridos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que restaura, son buenas noticias, y las buenas noticias es que Cristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Cristo viene pronto, Él lo ha prometido y está esperando por nosotros. Ahora, Dios no va a esperar eternamente por ti. El día de salvación es hoy. El día de entregarnos a Jesús es hoy. El día de aceptar a nuestro Salvador es hoy, porque ya queda poco tiempo. Los días de este mundo tal y como lo conocemos se están acabando. Todas las profecías de tiempo se han cumplido. Estamos ahora ya en los últimos eventos finales de este mundo y todo se va a producir muy rápido. Fíjense cómo se produjo esta pandemia del COVID-19. Hace 4 meses atrás, 3 meses atrás, nadie esperaba que estuviéramos viviendo en esta situación, pero todo se ha dado la vuelta de la noche a la mañana. Queridos, los eventos que se van a producir antes del regreso de Cristo van a ser rápidos, van a ser veloces. Señores, Cristo viene pronto. Por favor, haz caso a las palabras de Jesús. Prepárate, está alerta, porque vengo pronto a buscarlos. Que en este día especial podamos volver nuestro corazón y unirlo al corazón de Dios. Que podamos mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos elevar nuestra mirada a Él, dejar que nos limpie, que nos purifique, que nos transforme, que podamos experimentar y vivir estos eventos finales, estos minutos finales de la historia de este mundo con esperanza, levantando a Cristo, predicando el mensaje del Evangelio, predicando a un Cristo que viene pronto a buscarnos,
y que extiende su amor, su misericordia y su perdón a toda la humanidad. Hagamos esto, porque Cristo viene y viene pronto. Vamos a orar para hablar con nuestro Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por esa linda promesa que vienes pronto a buscarnos. Tú no mientes, Padre, tú eres fiel. Estás esperando a cada uno de nosotros para que demos el paso de fe y nos entreguemos a ti. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, depositamos nuestras vidas delante del trono de la gracia. Tócanos, Padre, tócanos en esta hora. Levántanos con el poder del Espíritu Santo. Levanta tu iglesia, Padre, para que predique el mensaje que Cristo viene y viene pronto. Señor, que ninguno de nosotros falte a esa cita, que podamos prepararnos, que podamos vivir estos momentos con intensidad, porque Cristo viene y viene a buscarnos. Gracias por esa linda promesa, gracias por esa linda realidad, en el nombre de Jesús. Amén.